Listo. Buenas noches, docente Carlos Rodríguez. En esta ocasión me encuentro con mi compañero Fernando Sánchez y mi compañera Paula Vega, y quien habla segundo cadena. Somos estudiantes de la Universidad Iberoamericana de Colombia, inscritos a la Facultad de Derecho. En esta ocasión queremos dar explicación o desarrollo de unos puntos atribuidos a la actividad 4 de geometría de la materia de pensamiento matemático. Como podemos observar, el punto que vamos primeramente a explicar nos dice que utilizando una escala real con regla y lápiz, se realizará un triángulo que contenga las medidas que se especifican aquí, medidas de 10 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros. Al hacer la escala real, como se puede observar acá, nos plantean dos preguntas. Una de las preguntas nos dice que si fue posible la construcción de la figura. Entonces, como respuesta a eso, tenemos que no, en esta ocasión no es posible conseguir pues la construcción del triángulo con las medidas que nos aportan, eh, porque como se muestra en la imagen, esto se debe pues a que no se cumple necesariamente con la desigualdad triangular. Eh, Porque pues los valores, uno de los valores debe ser mayor. Como nos podemos dar cuenta, aquí nos explican, pues tenemos las medidas del triángulo. Una es 10 centímetros más 5 centímetros, que nos daría igual a 15 centímetros, que sería mayor al de 4 centímetros. En la segunda opción tenemos la de 10 centímetros más 4 centímetros, que serían, o nos daría un total de 14 centímetros, que es mayor a 5 centímetros, el lado de abajo. Y la tercera opción es de 4 centímetros más 5 centímetros, que es igual a 9 centímetros, que es menor a la de 10 centímetros al lado izquierdo del triángulo. Entonces, por lo anterior expuesto, pues no es posible realizar la creación del triángulo. Como segunda pregunta que nos plantea en el problema, que dice que teóricamente, ¿qué conceptos se ven relacionados con lo que se está encontrando? Pues podemos decir que se tendría en cuenta que el concepto principal es la desigualdad triangular, la cual nos dice que para poder formar un triángulo, la suma de dos de sus lados, puede ser cualquier lado, el lado derecho, el lado izquierdo o el lado eh, inferior, debe ser mayor a la longitud de su tercer lado. Entonces, por esa cuestión, como se puede mirar en la imagen, no fue posible la formación del triángulo concretamente. A continuación, le doy paso a mi compañero para que nos dé explicación del desarrollo del punto 3. ¿Qué tal? Buenas Compañero, noches. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Bueno, el punto 3 nos pide identificar el área, ¿no? Encuentra el área de la superficie sombreada de las figuras que se muestran a continuación. Empezamos con un cuadrado y dentro del cuadrado se encuentra un círculo. Entonces, para encontrar el área de la parte sombreada, damos valor a, que en este punto el valor es 2 de A. Entonces, encontramos el área del cuadrado, que como sabemos es lado por lado, y hacemos las operaciones. Entonces, si el lado es 2, entonces hacemos 2 más 2 por 2 más 2, que sería 16 el área total. Procedemos a encontrar el área del círculo, donde tenemos que proceder con la fórmula pi por r al cuadrado, donde r viene siendo 2, entonces nos da 4pi. Y entonces el área total serían los 16 del área del cuadrado menos los 4pi. El total nos daría el área sombreada son los 3,4336. Y la figura externa, que sería el cuadrado, solamente sería lado por lado, que nos vendría dando 16. Ahora, cambiando de valores, nos dicen que sería el valor de b y b vendría siendo 6. Simplemente cambiamos los valores, nos da el área del cuadrado 144, el área del círculo nos daría 36pi y el área total nos daría 30,90. En la parte de la figura externa
Haríamos lado por lado y simplemente nos daría 144. Procedemos a la segunda figura, donde nos dice que demos el tercer valor, viene siendo 11. Bien, entonces tomamos la fórmula del triángulo que es base por altura sobre 2 y reemplazamos. Entonces la base que es 11 por la altura que viene dado por 11 medios. Todo esto sobre 2. En el total nos da 30,25. Procedemos con el área del rectángulo, que es igual al cuadrado, lado por el área. Nos vendría dando 11 por 11 medios, que vendría siendo 60,5. Y el área del cuadrado vendría siendo, el área total, perdón, vendría siendo los 60,5 menos los 30,25 que se le resta del triángulo, nos da 30,25. Y el área externa, en esta parte, daría lado por el área, que estaría dada por los dos lados, las dos áreas. El total nos darían 33. Si cambiamos los valores, simplemente sería reemplazarlo. Nada más, cambiaríamos los valores y el resultado nos daría en el área asombrada para el triángulo 20,5. Para el área del cuadrado, del rectángulo, nos daría 40,5. El área total serían 20. Y el área externa nos daría por un total de 27. Procedemos al pentágono. Bien, en el pentágono tomamos el área del perímetro más el apotema sobre 2. Entonces, procedemos a averiguar cuál es el apotema. Bien, entonces nos da el lado sobre 2 más la tangente de 180 sobre 5. Simplemente hacemos las operaciones y nos da 1,376. Entonces, reemplazando en el área total nos daría 10 por 1,36 sobre 2, que sería pues lo del valor del área total. Y el total nos daría 6,88. Y en la parte externa tomaríamos los cinco lados, el valor de los cinco lados. Entonces nos daría 2 por L, entonces 2L2, 2, y reemplazamos con los lados del polígono, que sería 5 por 2, serían 10. ¿Listo? Y con el valor de 7 en el área asombrada, igual que arriba reemplazamos, y el valor nos daría 4,82 en el apotema y el área total nos daría reemplazando el valor de 84,875. Y en la parte externa, reemplazando los valores, nos daría que el área del polígono en la parte externa serían 35, reemplazando el valor. Listo, esto sería todo en este punto. Le doy paso a mi compañera para que continúe. Muchas gracias, compañero. Un saludo, querido docente. Vamos a hacer la explicación del ejercicio número 4. El ejercicio nos menciona que vamos a construir 4 tanques de diferente forma, los cuales se describen a continuación. En la parte inferior donde está la tabla, hemos administrado toda la información correspondiente al ejercicio. De acuerdo a este ejercicio, nos hacen unas preguntas, que sería cuál es la capacidad de cada uno de los tanques en litros. Entonces, decimos que, recordamos que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Realizamos las fórmulas de cada figura geométrica y de acuerdo a los cálculos decimos que la pirámide tiene una capacidad. La capacidad del tanque en forma de pirámide es 16 litros. Realizamos la misma operación con la figura del cono. Nos dice que la capacidad del tanque en forma de pirámide es de 9,425 litros.
Para la figura del cilindro, igualmente realizamos la misma operación. Nos dice que la capacidad del tanque en forma de pirámide es de 24,274 litros. Para la figura de la esfera, realizamos la misma operación. Nos dice que la capacidad del tanque en forma de pirámide es de 14,137 litros. En este punto, entonces, vamos a realizar el orden de mayor a menor en capacidad en litros. Hacemos la conversión de litros a mililitros multiplicando por 1000. Entonces tenemos que el cilindro tiene una capacidad de 28.276 mililitros. La pirámide tiene una capacidad de 16.000 mililitros. La esfera tiene una capacidad de 14.137 mililitros. El cono tiene una capacidad de 9.425 mililitros. En el punto número 6 dice el material necesario para construir cada uno de los tanques en centímetros es, convertimos todo a centímetros y para ello se multiplica por 100 cada metro obtenido. Entonces tenemos las siguientes fórmulas. De acuerdo a estas fórmulas, realizamos los cálculos para cada figura que nos da el ejercicio. Baja un poquito más. Decimos que para el pirámide nos da un resultado de 427.2 centímetros. El área de las dos caras laterales largas, base de 400 centímetros, nos da un resultado de 170.880 centímetros cúbicos cuadrados. En el paso número 4, la altura inclinada de las caras cortas, lados de 300 centímetros, nos da un resultado de 447.2 centímetros. En el paso número 5, el área de las dos caras laterales cortas con una base de 300 centímetros nos da un resultado de 134.160 centímetros cuadrados. En el paso número 6, un área total nos da un resultado de 427.040 centímetros cuadrados. Y entonces el área total de la pirámide es de 425.440 centímetros cuadrados. Para el cono realizamos las mismas operaciones, calculamos el lado inclinado del cono, nos da un valor de 427,2 centímetros, el área lateral del cono nos da un valor de 201,289,3 centímetros cúbicos. Para el paso número 3, el área de la base circular nos da un resultado de 70,685,2 centímetros cúbicos. Para el paso 4, el área total, 271.975.000,1 centímetros cúbicos. Para el cilindro, para el cono es de 271,975,1 centímetros cúbicos. En la figura del cilindro, en el paso 1, el área lateral del cilindro, tenemos un resultado entonces de 376.991 centímetros cúbicos. La base circular de 70.685,2 centímetros. Para el paso 3, el área total es del cilindro es de 447.676,9 centímetros cúbicos. En la esfera aplicamos la fórmula y nos da un total del área de 282
743,3 centímetros cúbicos. Si se tiene, una de las preguntas es si se tiene 3 láminas de 6 por 4, comprobamos si alcanzan 3 láminas de 6 metros por 4 metros. Realizamos la fórmula. El paso 2 es sumar el material necesario para los 4 tanques. Entonces, esa es la área necesaria para realizar cada figura. En el paso 3 comprobamos, comparamos. En la pregunta del ejercicio ¿es material suficiente para la construcción de los 4 tanques? No es suficiente con 3 láminas. Calculamos cuántas láminas más se necesitan. Se necesitan 703.435,3 centímetros cúbicos. Calculamos cuántas láminas más se necesitan. Y necesitaríamos 3 láminas más. Calculamos el material sobrante con 6 láminas en total. Esta información nos dice que con 3 láminas no alcanza, se necesitan 6 láminas en total, 3 más de las que se tenían. Con las 6 láminas sobran 12.564,7 centímetros. La siguiente pregunta es ¿cuánto material de cada lámina se desperdicia? ¿Cuánto le falta al cono ya que es el último que se trabaja? 227.437,3 centímetros cúbicos. Lo que usamos parte de la lámina 6 para terminar el cono, entonces lo usado fue 227.435,3 centímetros cúbicos. Lo que sobraría de la lámina 6 sería 12.564,7 centímetros cúbicos. En conclusión, las láminas 1 y 5 se aprovechan completamente al 100%, solamente la lámina 6 tiene un desperdicio de 12.564,7 centímetros cúbicos. ¿Cuánto material sobraría? Decimos que sobra 12.564,3 centímetros cúbicos. ¿Y cuántas láminas más harían falta? Harían falta 3 láminas más. Por terminar esta reunión, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, profesor, por Muchas su gracias. tiempo. Hasta luego, gracias.